carta a los Hebreos. Estamos finalizando el capítulo 12, versículos del 25 en adelante. Continuamos hablando acerca de esta última advertencia, la cual trata acerca del cuidado que se debe de tener con desechar a nuestro Dios, con desechar las promesas que Dios nos ha dado, porque es un peligro eminente, es un riesgo que puede traernos graves consecuencias, ¿verdad? El capítulo 12 nos va a terminar de exhortar de esa forma, pero también nos va a dar un estímulo del por qué, una razón grande, cómo es que, por qué debemos de servirle al Señor. Si mire lo que nos ha concedido, no es cualquier cosa, es algo tan maravilloso, de lo cual a usted y a mí nos ha hecho partícipes el Señor, sin merecer. Por eso se recuerda que en el estudio anterior se nos advirtió acerca del cuidado que se debe de tener, porque ya hay un ejemplo cuando Dios en una manifestación, dice la palabra de Dios que fue tan terrible para los creyentes de aquel tiempo, para el pueblo de Dios, cómo Dios se manifestó y cómo era que hasta podría alguien morir a causa de una manifestación gloriosa de nuestro Dios. La razón era porque Dios es santo y lo sigue siendo. Y debido a su carácter santo, nosotros los humanos, impuros, imperfectos, no tenemos capacidad ni física, ni mucho menos espiritual, para poder soportar, hermano, la santidad de Dios. Entonces, debido a eso, dice que cuando eso sucedió, aquel monte, hermano, humeaba, y dice que era como un fuego que ahí estaba constantemente y que se le pedía al pueblo que se santificara y que se le estableciese el límite a ese monte, para que si alguien, hermano, se le ocurría por error, ¿verdad?, pasar ese límite, podría ser muerto. Y eso era a causa de qué, hermano, de que nosotros somos pecadores y que Dios es santo. Pero eso fue en aquella ocasión. La gloria de Dios manifestada allí, que no era, hermano, algo que debería de dar miedo, sino que era su gloria en sí manifestándose. Dice que hacía estremecer la tierra. Pero ahora dice lo siguiente en el versículo 25. Terminemos de resumir el versículo del 23, desde el 24 en adelante, donde dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde el cielo. Cuando dice la Escritura que aquellos que desecharon a Dios, cuando fueron amonestados aquí en la tierra, cuando vieron toda la parte de la gloria, porque no fue toda la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que aquellos que desecharon eso, hermano, les fue mal. Desecharon viendo una manifestación que se dio aquí en la tierra. Es el mismo que dio la amonestación directamente, es el mismo que hoy no nos amonesta con voz audible como en aquel tiempo, pero nos amonesta desde su trono. Y si dice que aquellos que desecharon esa amonestación, ¿cómo les fue? ¿Les fue bien? No. ¿Cuál fue el resultado de haber desechado esa voz audible? Ahí lo podemos ver. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, quiere decir que recibieron su castigo. No escaparon. Y esto es lo que todo hombre debería de tomar en cuenta, que nadie puede escapar del juicio de Dios. Y nadie es nadie. El hombre, hermano, se ha engrandecido tanto que se le ha olvidado que existe el justo juicio de Dios. Y que de ese juicio, hermano, nunca el hombre podrá evadirlo, aunque aquí en la tierra él pueda ignorar a Dios, pueda desecharlo, pero llegará el día donde no tendrá excusa. Y para ese día, hermano, quedará claro que no podrá escapar si no se arrepiente, ¿verdad? La oportunidad está en que él reciba, pero si no recibe, desecha.
Y al desechar, si no desecharon, no escaparon aquellos que desecharon a Dios en aquel tiempo, hermano, tampoco los de ese tiempo, quiere decir. Léanlo conmigo el versículo 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon, ¿a quién, hermano? No a Moisés. Porque Moisés estaba también en medio del pueblo. El que los estaba amonestando, ¿quién era en sí? Dios. ¿A dónde estaba en ese momento manifestando su gloria? No en el cielo, sino que estaba ¿dónde? En ese monte. Y entonces cuando ellos no obedecieron esa voz, dice que no escaparon por haber desechado la voz del que los amonestaba. ¿Y quién era? Era Dios. Ahora, si hay un ejemplo que ellos no pudieron escapar, nos deja la advertencia en el versículo 25 al final. Dice, mucho menos nosotros. Quiere decir, no hay oportunidad de escapatoria para el castigo de Dios si no lo recibimos, si lo desechamos. ¿Qué pasará? Si aquellos no escaparon, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Seremos nosotros mejores? No, en ninguna manera. Si ellos no escaparon, ¿a dónde nos dejan nosotros? Mucho menos nosotros. Y literalmente dice, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta. Ahora, ¿desde dónde nos amonesta? Desde el cielo. A aquellos los amonestó cuando estaba dando las tablas de la ley, cuando estaba Dios glorificándose a sí mismo, estaba, hermano, pronunciando sus decretos. El pueblo escuchaba tanto que el pueblo dijo, Moisés, ya no nos hable Dios a nosotros, sino que te hable a ti y después nos hable a nosotros. Entonces, ¿quién nos estaba amonestando? No era Moisés, era Dios. ¿Y a quién estaban desechando? A Dios. Y aquí debe de usted regocijarse cuando usted invita a alguien a que venga al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, y si le desechan, hermano, no le están desechando. Jesucristo lo dijo en estas palabras, que cuando se les abriese una puerta, ellos entraran a esa casa, que la paz de el Señor reposaría sobre esa casa. Pero si no los recibían a ellos, les decía, no lo estaban recibiendo ¿a quién? A Él. Entonces, ¿estaban rechazando a quién? A Él. Entonces usted y yo no nos debemos de sentir mal, porque usted y yo solo somos los portadores de un mensaje, pero el dueño del mensaje, ¿quién es? Es Dios. Y quien va a dar retribución es el dueño del mensaje, es Dios, ¿verdad? Y eso es lo que la gente a veces no toma en cuenta. Los pastores no hay que hacerles caso, las iglesias mucho menos, ya aburren, mucha bulla, deberían de cerrarlas, deberían de regularlas. Ellos están en pro de esas cosas. No se han dado cuenta que vendrá un juicio en donde ellos no podrán escapar. También nosotros sí desechamos. La condicionante es si desechamos. ¿Cuántos salvos habemos aquí? Pero si desechamos esta salvación, ¿a dónde vamos a quedar? En el mismo lugar de aquellos que desecharon y no han recibido al Señor. Miren, este tema acerca de la seguridad de la salvación la tiene aquel que verdaderamente es salvo. Mire, aquel que está pensando que si la salvación se pierde es porque no ha sido salvo, hermano. No existe otra respuesta, pero una persona que cree que Cristo murió y resucitó y que lo cree, que le perdonó sus pecados, ¿por qué va a pensar en perder su salvación? ¿En qué está pensando una persona que pierde su salvación? ¿En qué? En volver atrás, en pecar. ¿Y el creyente qué tiene? ¿La mente de quién tiene? La mente de Cristo. Y la mente de Cristo produce pensamientos de perdición. Entonces, ¿por qué yo, como siendo una nueva criatura, hermano, yo no sé si soy salvo? ¿Qué es lo que cree usted que me hace dudar? Él no ha sido salvo. Pero el que ha sido salvo ha sido regenerado, ha sido transformado. En su corazón ha habido una conversión y su conducta por consecuente es otra. Pero ¿qué pasa con la persona religiosa que oye el mensaje de Dios y no lo obedece? Está en el mismo lugar de aquellos que desecharon la palabra de Dios, aunque vengan a la iglesia, y pueden ser libres, hermano,
Por eso usted no se debe de admirar. ¿Ve? Mira esa iglesia bien llena, pero esa iglesia verdaderamente, todos han recibido la palabra de Dios, ha sido implantada la palabra de Dios en sus corazones. Necesario es que no se deseche esta palabra. Que solo digamos amén aquí en la iglesia, pero cuando salimos ya salimos pensando nuevamente en el pecado, ¿va? ¿A quién vamos a molestar? ¿Cómo vamos a hacer al siguiente día para ver si hacemos caer a alguien? ¿O en qué nos beneficiamos? ¿O qué tipo de pecado vamos a cometer? No ha sido entonces totalmente renovada nuestra mente. Y hemos desechado que una palabra poderosa que dice que el Hijo, si el Hijo libertare, ¿qué pasará? ¿Seréis verdaderamente qué? Vaya, si el Señor Jesús me ha libertado, Él me liberta a la mitad, Él me liberta una cuarta parte, o me da una completa libertad. Entonces, ¿por qué debo de estar pensando yo que no he sido liberado? Por la parte pecaminosa, que no me he dado cuenta, yo mismo le he dado espacio. Cuando la palabra de Dios me está advirtiendo, te debo de tener de cuidado de no desechar eso que Dios ha hecho por mí. Versículo 25 al final. Mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. El mismo que amonestó en la tierra, ¿quién fue, hermano? Jehová nuestro Dios, ¿verdad? El mismo que nos amonesta ahora desde allá del cielo es el mismo Dios. 26. La voz del cual, ¿qué hizo esa voz? Conmovió el que entonces la tierra, pero ahora ha prometido el que, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también, o sea, en aquella vez en la que se dio esa manifestación gloriosa del Sinaí, el monte se movió. Eso no solamente es un cántico que nosotros, los creyentes cultural y tradicionalmente cantamos, ¿verdad? La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y aquel monte que dice el cántico, no, la escritura lo dice, ¿verdad? Que se conmovió aquel lugar, pero eso fue en aquel tiempo, pero lo porvenir, podemos entender lo porvenir, ¿qué será? No solo se va a mover ese monte, ¿y qué más? Pero ya va a ver que no solo la tierra y el cielo, cuando dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, ¿quién fue esa voz? La voz de Dios, ¿nos ha quedado claro? Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también, ¿qué dice? Quiere decir que todo será conmovido. ¿Por quién? Por el mismo que ya lo hizo una vez. Y aunque a esa manifestación, hermano, puede algo terrenal, lo dice el 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Y qué son las cosas movibles? Lo que usted y hoy nosotros podemos ver, sentir. La tierra donde estamos, la podemos ver, la podemos palpar. Vaya, pero esa tierra, ¿qué va a pasar un día? Va a ser removida, dice. ¿De qué está hablando ya la carta? Del cielo nuevo. No sé si estamos entendiendo. Y es primera vez que la carta habla de eso. No se acuerda que aquellos que dice que no pudieron alcanzar en este tiempo, en su vida terrenal, la promesa, dice que sí tienen garantizado el que haber llegado a la ciudad que ha sido fundada por quién. Donde el arquitecto, ¿quién había sido? Dios. Estaba hablando de esta tierra movible, estaba hablando de lo mismo. Puede volverlo a leer conmigo, por favor, atrás, para que entendamos. Capítulo 11. Versículos 38. (39) Dice así la escritura, miren. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios, ¿el qué? Alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen en ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quiénes fueron estos de los cuales está hablando el capítulo 11? Aquellos que tuvieron fe aquí en la tierra, pero que no lograron ver lo que se les había prometido. ¿Y qué era lo que se les había prometido? Esto mismo de lo que dice el capítulo 3, el capítulo 12. La ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Cuántos creemos, hermanos, que esa ciudad es para nosotros? Pero para poderla nosotros disfrutar y ver, ¿qué tenemos que hacer? No desechar. ¿El qué? La promesa que hemos recibido. O sea que la única razón por la cual nosotros debemos de estar agradecidos no es porque hayamos recibido un milagro. Ya lo enseña la Escritura. No es, hermanos, porque quizás alguien haya pensado, hermanos, le sucedió algo importante, que Dios lo prosperó, bendito sea Dios, pero no es eso lo más importante. Lea conmigo el capítulo 12, versículo 27. Y esta frase aún una vez indica remoción. La palabra remoción quiere decir que será removido. ¿Ha oído usted cuando alguien lo quitan de su trabajo? Dicen, bueno, lo puede ver en las noticias, ¿verdad? En los gobiernos sucede, el ministro tal fue removido. ¿Fue qué? Quitado. ¿Y qué sucederá con esta tierra y este cielo, según la carta del apóstol Pedro? Será removido. De eso está hablando la Escritura. Terminemos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que quedasen el que, hermano, las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? Las que no se pueden mover. ¿Y quién hace algo que no se pueda mover? ¿Habrá habido aquí en la tierra alguna cosa que no se haya movido nunca? ¿Qué creemos nosotros? ¿O todo se ha movido más de alguna vez? No solo será movido, dice que un día será removido. ¿Y qué cosas serán puestas? Las que no se mueven. Y eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Por eso usted y yo debemos de poner la mirada, como lo decía al principio en el capítulo 12, en ese Jesús, en donde su reino no será movido, dice la palabra de Dios. Esa es nuestra visión. Las demás cosas, hermanos, si hay algo por qué orar, es para que sean salvas nuestras almas. ¿Y para qué se ora por eso? Lo más principal. Porque yo puedo recibir milagros y no puedo ser salvo. Aunque alguien me diga, no, eso es mentira, hermano. La Biblia dice claramente que si, bueno, Judas no solamente vio milagros, es posible oró por mucha gente y fue sanada. La Biblia dice que en una ocasión el Señor Jesús los mandó de dos en dos, ¿verdad? Judas estaba ahí. ¿Y qué llegaron diciendo aquellos discípulos cuando regresaron al Señor? ¿Qué le dijeron? Señor, ¿hasta qué le dijeron? Hasta los demonios se los sujetan. ¿Y qué le dijo el Señor? Bendito Dios, porque se le sujetan los demonios. ¿Cuál fue la advertencia del Señor Jesús? Que no se deberían de regocijar por eso, sino por una sola razón. ¿Cuál fue? ¡Alégrense! Así dice la Escritura, ¿verdad? No porque solo eso suceda, sino porque sus nombres estén inscritos ¿a dónde? No porque los demonios se les sujetaban, tenían que alegrarse. Gloria a Dios por ello, hermano. Pero lo más importante para esos discípulos, ¿qué les estaba diciendo el Señor? La salvación, correcto. Y si usted cree que es mentira, busquémoslo en los evangelios, los veo algunos dos, para que vea qué es lo que más nos interesa a nosotros. De las razones por las cuales nosotros tendríamos que estar bien contentos y alegres, es porque el Señor Jesús nos ha hecho parte, hermanos, de ese reino inconmovible. Quiero que busque, por favor, en el Evangelio San Lucas. En el Evangelio según San Lucas aparece
en mi foco esta porción tan hermosa que nos demuestra, hermano, que el Señor Jesús estaba enfocando a sus discípulos en lo más importante. Vamos a ver el capítulo 'Vamos a ver si no me he equivocado. Eso me pasa por no anotar. San Lucas le dije, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que no hay cosa más importante que el Señor Jesús nos haya salvado. No hay cosa más importante, ni aún los milagros Dios le da tanta importancia. ¿Se recuerdan ustedes de los 10 leprosos también? Vale. ¿A quiénes el Señor salvó? ¿A quiénes quería salvar en primer lugar? A los 10. ¿A los 10 los sanó? Sí. ¿Cuántos regresaron? Uno. A ese que regresó, ¿qué se le prometió? Salvación. Lo demás que importaba para el Señor era importante para nosotros, pero para el Señor lo que importaba era el alma de esa persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese cuidado, hermanos, que hasta el día de hoy sigue marcando la vida de muchos cristianos, que no hemos comprendido lo importante de la salvación de nuestra alma. Vamos al estudio, que no encontré la cita, pero lo que nos queda claro es eso: al Señor le interesa algo en mi vida, sí, mi alma. ¿Y al creyente le debe de interesar algo terrenal? No. Le debe de interesar que ya fue tomado en cuenta para esas cosas incomodables, para ese reino eterno. Para eso, hermano, hemos sido llamados. Por eso usted y yo no debemos de ofuscarnos si tenemos problemas, dificultades aquí en la tierra, porque son cosas terrenales, son temporales, son pasajeras, no son eternas. Pero de lo que está hablando Hebreos sí es eterno. Tenemos el capítulo 13, ¿verdad? 12 de Hebreos. Lean conmigo el versículo 28. Así que, queda claro, nos ha hablado claramente que el que nos ha exhortado es Dios, el que nos ha prometido una ciudad gloriosa es ¿quién? Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo recomienda el versículo 28. Así que recibiendo. ¿Quiénes? Y nosotros somos, usted y yo, los de aquel tiempo, los que creerán mañana. Un reino. ¿Cómo es ese reino? Los reinos de la tierra se mueven. ¿Se mueven los reinos de la tierra? Claro que sí. Si usted va a Europa, va a encontrar vestigios. Aquí le dicen, mire, aquí estaba antes el emperador tal. Y ya solo son, ¿qué, hermano? Piedras viejas, ¿verdad? ¿O no? Vestigios. ¿Qué pasó con esos reinos? Se movieron. Y los gobernadores de esas épocas y de los que vendrán y los que han pasado y los que están pasando son eternos. No. Y el reino suyo, del cual Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice acerca de ese reino en el versículo 28? Así que recibiendo nosotros un reino, como, hermano, inconmovible, ¿cómo deberíamos de estar? Brincando de alegría. Pero la gente va buscando cosas temporales. Correcto. Cosas, hermano, que solo son pasajeras, temporales. La razón número uno por la que yo debo de estar agradecido, sirviéndole al Señor, es ¿por qué? No, hombre, si yo no soy merecedor ni tan siquiera de estar en pie y de mencionar el nombre de Dios, pero me ha dado el privilegio no solamente de orar, sino que ahora yo he recibido el ¿qué? Su reino, hermano. Quiere decir su gobierno. He vuelto al estado original en el que fue creado Adán. ¿O no, iglesia? A través de Cristo Jesús.
Adán fue creado en un estado sin pecado. Así fue creado Adán. La Biblia dice claramente que Jehová Dios se paseaba por el huerto, ¿no, hermano? Y no había ningún problema en hablar con Adán, porque no había nada que le estorbase. Si Adán quería algo, hermano, hablar con Dios, Dios hablaba cara a cara y no tenía ningún problema. ¿Por qué razón? No había pecado. A ese estado ha vuelto usted por medio de Cristo Jesús. El gobierno mismo de Dios ha estado ya vigente en su vida y en la mía. Por eso usted y yo entendemos las noticias que usted está oyendo de esa guerra, que no es la primera, hermano. La Biblia, ¿qué dice respecto a esto? Necesario es que vengan. Y muchos me dicen, pero ustedes, los creyentes, no se apliquen. ¿Por qué si la Biblia lo ha dejado escrito? Y eso demuestra que los reinos siguen siendo del mundo como movibles, correcto. Que los hombres tienen el poder, hermano, quieren gobernar la tierra si ni tan siquiera pueden con sus propias armas. Hermano, se está metiendo en un problema. Es la realidad. Ni tan siquiera con su propia alma pueden estos hombres. ¿Cómo va a hablar de ese hombre así o de esos gobernantes? Si mire cuánto dinero tienen, cuánto poder tienen. Está establecido que un día se mueran y no pasarán más. ¿A dónde les va a quedar su riqueza? ¿Para qué quieren su poder? ¿Para qué quieren gobernar el mundo? Si ni con sus propias almas pueden, hermanos. Necesitan a Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor les salve el ¿qué? Su alma. Entonces pueden con su propia alma. Pero el hombre aquí quiere poder y gobernar todo el mundo. La historia ha demostrado que la ambición al poder es la misma que dice Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? No es de vuestros pensamientos, ¿verdad?, que combaten dentro de ustedes, porque codician, combaten y matan por querer tener. Pero eso sucede ¿a dónde, hermano? En la tierra. Así que si usted está esperando que le den un cargo público, hermano, no, hombre, dele gracias a Dios que es parte de un reino que no se va a mover nunca. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual, en consecuencia de esto, ya no nos está hablando, ya no nos está exhortando, nos está estimulando el Señor. Que abramos los ojitos que tenemos, hermano, y nos demos cuenta quiénes somos. ¿Y quiénes somos hoy nosotros? Somos parte de ese reino. ¿Y qué debemos de hacer según la Escritura? En el capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos, ¿qué dice, iglesia? ¿Y qué quiere decir la palabra gratitud? ¿Ah? Agradezcamos. ¿Por qué? Porque estoy vivo. No solo por eso. ¿Por qué, hermano? Exacto. ¿Y cuál salvación? De su alma. Y que su alma estará ¿dónde? Eternamente en su presencia. Y por eso, hermano, yo debo de estar ¿cómo? Alegre. Feliz. ¿Y cómo muestro mi felicidad? ¿Cómo muestro mi agradecimiento? La última parte del versículo 28 nos enseña. ¿Cómo dice? Y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole la forma, con temor y reverencia. Si yo debo de estar agradecido al Señor, no solo le voy a dar gracias, sino que esto va a estimular mi corazón a la acción del agradecimiento, sirviéndole con respeto. Aquí es donde cabe aquella exhortación, ¿verdad? Que hay muchos que venimos a la iglesia, hermano, sin darnos cuenta dónde nos estamos haciendo presentes. Disculpe la exhortación, pero es necesario, hermano, que comprendamos a quién venimos a adorar. No le venimos a cantar a cualquier amigo, a cualquier familiar, le vamos a cantar el cumpleaños. No, le venimos a dar alabanza al que se lo merece. ¿Sabe a quién? Al que hace salir el sol, al creador del cielo y la tierra. A él venimos a glorificar, hermano. Por lo cual, ¿cómo deberíamos de venir? Primeramente gozosos, ¿verdad? Pero venimos, hermano, con una cara que la gente mejor no nos acompañe.
Mire, vamos más alegres cuando nos dicen que va a venir un político al pueblo. Y vamos allá vamos bien alegres, allá al revés, vamos bien alegres. Va a venir fulanito. Y venimos con una gran tristeza, hermano, porque no nos dio, ni tan siquiera nos dio nada. Ni una bolsa de agua le cayó, decimos del pueblo. Y el Señor que nos ha dado su reino y nos ha hecho parte de Él, no le agradecemos. ¿A qué nos está llamando la Escritura? Que reflexionemos qué es lo que tenemos en nuestras manos. Esto ya no es para cuando allá se pase lista. Esto es desde ya debo de, no le voy a servir al Señor allá le voy a estar eternamente agradecido. Pero desde ya yo debo de vivir como que si ya estoy contento y alegre. ¿Por qué? Porque el Señor me ha hecho parte de ese reino. Y es aquí donde nosotros debemos de vivir agradecidos. Hermanos, yo no tengo por qué darle gracias al Señor. ¿Cómo? Y no le perdonaron sus pecados. Y no allá en el cielo está escrito su nombre. Y no cuando venga la Jerusalén gloriosa usted será parte de él. Y no dice la que usted estará en la misma ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y esa ciudad no la moverá ni tan siquiera un terremoto. Pero esas cosas no le andaban dando. La iglesia, hermano, la sana doctrina está en Escritura. La profecía está aquí en Escritura. Esta es una profecía. Esta es la profecía, la revelación más grande que usted y yo hayamos recibido. Porque esto le está revelando a usted que habrá un futuro mejor. Pero para que ese futuro sea mejor, estas cosas que tienen que ser, como decía el versículo, hermositas. Y lo que vendrá será estable. Pongamos un ejemplo. ¿Qué necesita el mundo ahorita? ¿Necesita el mundo qué? Algo estable. Necesita que se le ponga, hermano, todo el interés para que se solucionen los problemas económicos, que se solucione la hambruna, que se solucione esa guerra. Eso necesita el mundo, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer el reino de Dios. Y usted y yo en la iglesia que somos parte del reino de Dios. Entonces nosotros vivamos como que hay un rey vigente aquí en la tierra, sí, ¿a dónde está? En mi corazón. Él me manda y me está observando y me está demandando vivir una vida conforme a su reino. Si estos hombres se dieran cuenta que Dios gobierna, hermano, estuvieran peleando. Si ni tan siquiera le ponen interés al Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra, ¿y qué más? Y la palabra su plenitud, ¿qué quiere decir? Todo. Pero ellos, ¿cómo están, hermano? Y si usted les dice eso, dice que usted está loco. Pero es necesario que nosotros sí lo creamos y lo vivamos ya. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Usted y yo como iglesia, pongamos ese enfoque. Voy a presentarle delante del Todopoderoso. Volvemos a la ilustración. Viene alguien famoso, usted busca los chirajos mejores para no verse tan mal, ¿verdad? ¿Sí o no oye eso? Mira, hermano, como un loco que va a venir a ultrajar a las mujeres, la juventud ha hecho fila y ha llorado, hermano. Se ha desvelado como un loco que va a venir a ultrajarlos. Que primero, hermano, ni cerebro quizás tienen porque no tienen temor de Dios, aunque mencione el nombre de Dios. Y la juventud, hermano, ahí está. Y si les dice, me voy a tomar una foto con todos ustedes, ¿cómo cree que ellos que van, hermano? No, me casi se desmayan. ¿O no, iglesia? ¿Y quién es ese? Uno que si el Señor le corta la respiración, no es nada. Hiede, al igual que usted y yo cuando miramos. Pero el alma diferente es el destino. El cuerpo puede ser que hasta él lo entierren de una mejor manera que a la mesa. Uy, miren el hermano, ni lo enterraron usted. Ni chance, Dios, y cómo se quemó usted. ¿Verdad? Y a ellos, ¿verdad? No sé a qué otro artista lo tuvieron velando y lo llevaron a un estadio, hermano. Ah, el gran cantante, ¿verdad? Y lo tuvieron, hermano, que ella no oiga. Ahí ya se le presentó lo que dice la Escritura. ¿Qué le espera a esa persona? Lo que decían los versos anteriores, el juicio. Después de la muerte hay oportunidad. Para usted y para mí, ¿qué hay después de la muerte? Un juicio. Pero en ese juicio, ¿cuál es el decreto en contra de usted? Que ha sido justificado.
Tiene derecho a ser parte de esa ciudad, de esa inconmovible nación. ¿Y por qué, hermano, debemos de ser así? Por lo que dice el versículo 29. Por esto terminamos. Porque nuestro Dios es ¿qué? ¿Cómo, hermano? ¿Por qué creen ustedes que está escrito de último este verso? La pregunta, ¿ya habló de ese fuego que consume? ¿O no ha hablado del fuego consumidor? Ese es el fuego que se manifestó en el Sinaí. Todo aquel que pasaba el límite, ¿qué le iba a pasar, hermano? Le iba a consumir. Entonces, hermano, si nos diéramos cuenta que delante de Dios vivimos todo el tiempo, para que viviéramos ¿cómo? Bien rectamente. Eso es lo que quiere Dios de parte de nosotros como iglesia. Que salgamos de aquí, pero allí va ¿quién? El dueño de esa ciudad inconmovible viendo a su hijo, ¿verdad? Mi hijo, ¿qué está haciendo? Ha de decir cuando me vea a mí el Señor. Ay, mi hijo ya se volvió a equivocar. Las palabras que acaba de decir. Así dice el Señor cuando nosotros no hacemos su voluntad. Ay, mi hijo se acaba de estar. Eso es lo que debemos de considerar. Ahora, usted y yo, esa es la gracia. ¿Qué merecemos en ese momento que tenemos un mal deseo en el corazón? Que nos venga una muerte. Y no muerte solo física, sino del alma. Pero que nos ha dado Dios. Su gracia, su vida eterna. Y nos ha hecho una promesa, ser parte de ese reino. ¿Hemos aprendido algo por este capítulo, hermano? ¿Qué hemos aprendido al final? Que no vale la pena desechar a Dios. Porque Dios nos ha tomado en cuenta, aunque nosotros somos inmerecedores. Y que lo que nos ha dado, lo más grande que nos ha dado, es que somos sus hijos y que nos ha hecho herederos. Y que desde ya hemos recibido su reino. No lo desprecie, no lo vea como nada. Porque eso es lo más importante. El hombre de hoy puede tener cualquier cosa terrenal, pero cuando se muere, nada le va a dar. ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermano? Démosle gloria a nuestro Dios. Vamos a recoger.